El amanecer se alza sobre las vastas llanuras del oeste americano mientras los primeros rayos de sol tiñen el cielo de tonos naranjas y dorados. Un campamento comienza a despertar. El humo se eleva suavemente desde las entradas de los tipis mientras se reavivan los fuegos y los suaves sonidos de niños y animales despertando recorren la quietud matutina. Algunas mujeres comienzan a preparar la primera comida del día, mezclando carne seca con bayas para hacer pemmican, mientras los hombres preparan caballos y armas para la caza o las incursiones. Los niños ayudan con las tareas o escuchan a los ancianos contar historias. Pero, ¿en qué ocupaban las horas estos pueblos indígenas en la época del llamado Lejano Oeste? El mito de los guerreros estoicos y las mujeres encorvadas cuenta solo una fracción de una vida cotidiana mucho más rica y matizada. Cuando hablamos de los indios del Lejano Oeste, a menudo nos referimos a las naciones indígenas que vivían en las grandes llanuras y las regiones occidentales de América del Norte durante los siglos XVIII y XIX. Este periodo estuvo marcado por la expansión colonial, las relaciones intertribales, la introducción de caballos y armas de fuego y los cambios en los ecosistemas. A pesar de las crecientes presiones de los colonos y las fuerzas gubernamentales, las comunidades nativas mantuvieron estructuras sociales, economías y tradiciones espirituales vibrantes. No se trataba de una existencia estancada. Estas sociedades evolucionaron, resistieron, se adaptaron e innovaron en respuesta a enormes cambios externos. Nuestra comprensión de la vida cotidiana entre los indios de las llanuras proviene de diversas fuentes: relatos etnográficos de antropólogos, historias orales preservadas por los ancianos tribales y la cultura material recuperada de sitios arqueológicos y conservada en museos. Las fotografías de finales del siglo XIX ofrecen registros visuales, aunque a menudo filtrados por sesgos coloniales. Los estudios etnohistóricos, que comparan relatos históricos con tradiciones orales indígenas, nos ayudan a reconstruir las rutinas y rituales de la vida diaria. Si bien los registros escritos suelen ser escasos o redactados por personas externas, la resiliencia de la narración oral ha transmitido estas historias a lo largo de generaciones. Más allá de la subsistencia, estas sociedades se organizaban mediante sistemas complejos de parentesco, espiritualidad y obligaciones. Entre muchos grupos de las llanuras y del suroeste, la pertenencia a un clan determinaba las reglas de matrimonio, los roles ceremoniales y las alianzas políticas. En las sociedades matrilineales, como los Hopi o los Tlingit del noroeste del Pacífico, la descendencia y la herencia se transmitían por la línea materna, lo que otorgaba a las mujeres el control sobre la tierra, la propiedad y la continuidad ritual. En contraste, algunas culturas de las llanuras, como los comanches, enfatizaban la descendencia patrilineal, pero mantenían un equilibrio de influencia a través de los roles sociales de las mujeres y los consejos de ancianos. Las relaciones intertribales eran fluidas, moldeadas por la geografía, la competencia y la diplomacia. Algunos grupos forjaron alianzas duraderas, como los Cheyenne y los Arapaho, quienes coordinaban territorios de caza y defensa mutua. Otros alternaban entre la guerra y el comercio según las presiones estacionales o la disponibilidad de caballos, animales de caza o bienes manufacturados. Los intercambios ceremoniales de regalos, como el potlatch entre los pueblos de la costa noroeste o la danza del sol entre las naciones de las llanuras, ayudaban a mantener el equilibrio, redistribuir la riqueza y afirmar los compromisos espirituales con la comunidad. La transmisión del conocimiento era deliberada y multigeneracional. Habilidades como el curtido de pieles, la talla de pedernal o la medicina herbolaria no se aprendían de forma aislada, sino a través de años de observación, repetición e instrucción narrativa. Entre los Navajo, los cantos de sanación conocidos como Blessing Ways se memorizaban en secuencias precisas y solo eran realizados por quienes estaban iniciados en el conocimiento ceremonial. Las historias incrustadas en estas representaciones contenían lecciones históricas, cosmológicas y ecológicas. El propio idioma era un vehículo fundamental de la cultura. Muchos idiomas indígenas contenían términos sin equivalentes directos en inglés,
palabras que describían fuerzas espirituales, conceptos éticos o relaciones ecológicas con gran matiz. Por ejemplo, el concepto Lakota encarna la generosidad, la humildad y la responsabilidad como un solo ideal moral. Preservar el idioma no se trataba simplemente de comunicación, sino de conservar una cosmovisión. Incluso cuando fuerzas externas avanzaban, las naciones indígenas seguían siendo dinámicas y adaptativas. Integraron nuevas tecnologías como cuchillas de acero o telas tejidas en sus sistemas existentes, pero continuaron midiendo el tiempo por las estrellas, gobernando mediante el consenso y enseñando a los niños a través de relatos. La tradición, en este contexto, no era una repetición estática, sino la calibración continua del conocimiento ancestral ante realidades cambiantes. Esa adaptabilidad, arraigada en el lugar y la memoria, sigue siendo una de las fortalezas definitorias de la vida indígena en el oeste histórico. A medida que el sol ascendía, los modos de vida de las tribus de las llanuras y del suroeste giraban en torno a una tarea esencial: conseguir alimento. Sin embargo, esta tarea no estaba limitada a un solo género o rol. Entre muchos grupos, como los Lakota, Apache o Comanche, los hombres a menudo asumían los riesgos de cazar animales grandes, como bisontes o ciervos, mientras que las mujeres recolectaban raíces, bayas y plantas medicinales. Sin embargo, esta división nunca fue absoluta. Algunas mujeres participaban en las cacerías, algunos hombres contribuían en la preparación de alimentos y la recolección. Las rutinas diarias cambiaban con las estaciones. Durante la cosecha, las mujeres podían pasar días enteros procesando maíz, frijoles o calabazas, mientras que la primavera podía traer cacerías comunales o largas caminatas en busca de alimentos de temporada. El mediodía a menudo se reservaba para descansar o buscar sombra cuando el sol golpeaba con fuerza. La tarde reunía a la gente. Las hogueras crepitaban mientras se compartían comidas, se volvían a contar historias y se ofrecían canciones a los antepasados y a los espíritus. Estos eran momentos no solo de sustento, sino de cohesión, instantes en los que la sabiduría se transmitía entre generaciones y se afirmaba la comunidad. Asegurar el alimento requería un conocimiento sofisticado del entorno y una gran creatividad en herramientas y técnicas. Las tribus de las llanuras desarrollaron cacerías de bisontes altamente coordinadas, a veces utilizando elementos naturales como acantilados o ríos para canalizar a las manadas. El método del salto del búfalo, utilizado por grupos como los Blackfoot, podía proporcionar carne para toda una temporada. Antes de la llegada del caballo, la caza se realizaba a menudo a pie, utilizando lanzas o arcos. Después de que los caballos fueran introducidos en el siglo XVII, revolucionaron la movilidad y permitieron cacerías a mayor escala y más eficientes. El arco seguía siendo una herramienta fundamental, ligero, potente y elaborado con maestría a partir de madera, tendones y cuerno. La recolección requería la misma destreza. Las mujeres sabían cuándo maduraban las cebollas silvestres, las semillas de girasol o las cerezas silvestres y cómo procesarlas para almacenarlas. Se utilizaban piedras de moler para convertir las semillas en harina y recipientes de arcilla o tejidos almacenaban frutas o raíces secas. Lejos de ser primitivas, estas prácticas reflejaban una relación íntima y adaptativa con la tierra. Los calendarios estacionales guiaban las decisiones y las tradiciones orales incorporaban este conocimiento en la memoria cultural. El ritmo de las estaciones dictaba no solo la disponibilidad de alimentos, sino también los patrones de viaje y asentamiento. En primavera, los campamentos podían trasladarse cerca de ríos crecidos por los peces o los brotes comestibles. El verano traía consigo la caza, la siembra y la cosecha. El otoño requería preparativos para el invierno. La carne se secaba para hacer pemmican, las bayas se almacenaban en bolsas de cuero crudo y las raíces se enterraban para aislarlas. Grupos como los Mandan construían casas de tierra para el invierno con reservas de maíz y calabaza enterradas cerca. Las tribus con estilos de vida más nómadas usaban tipis, portátiles y resistentes al viento de las llanuras. En el suroeste, los pueblos pueblo almacenaban el grano excedente en graneros de adobe, mientras que los navajos dependían de una combinación de pastoreo, agricultura y recolección.
El almacenamiento de alimentos no era solo una cuestión práctica, sino estratégica. Permitía sobrevivir durante los meses de escasez y daba tiempo para rituales, diplomacia y expresión cultural. Donde los inviernos eran severos, la planificación podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los registros arqueológicos y etnográficos muestran una notable diversidad dietética, a menudo más saludable que las dietas limitadas y ricas en almidón que siguieron a la colonización y la agricultura industrial. El fuego, una presencia constante en la vida indígena, transformaba los alimentos tanto como calentaba los cuerpos. Los métodos de cocción iban desde hervir con piedras calientes, introduciéndolas en cestas llenas de agua, hasta asar carnes sobre llamas abiertas o cocer raíces en hornos de tierra. El maíz, los frijoles y la calabaza, las tres hermanas en muchas culturas del este y del suroeste, formaban una tríada nutricional que ofrecía proteínas, fibra y nutrientes esenciales. El conocimiento de estos alimentos no era aleatorio. Generaciones habían perfeccionado los métodos de siembra, las rotaciones estacionales y las técnicas de cocina para maximizar los beneficios. Cocinar también era un acto ceremonial. Los banquetes marcaban eventos, acuerdos u observancias espirituales. Las comidas sagradas no solo se trataban de nutrirse, sino de las relaciones con la tierra, con los antepasados y con las fuerzas invisibles que guiaban la vida cotidiana. La nutrición no era una ciencia moderna, era sabiduría ancestral. La combinación de ciertos alimentos para asegurar la salud digestiva, el uso de arcillas particulares para desintoxicar tubérculos o la fermentación de semillas para su almacenamiento, todo apunta a un conocimiento empírico profundo nacido de siglos de observación y práctica. La fabricación de herramientas estaba siempre presente, ya fuera moldeando una punta de pedernal, torciendo tendones para hacer cuerdas de arco o tejiendo una canasta. Los pueblos del oeste practicaban tecnologías nacidas de la necesidad y refinadas hasta convertirse en arte. Las herramientas de piedra como raspadores, cuchillos y puntas de proyectil eran esenciales, hechas de obsidiana, sílex o cuarcita. Los huesos se convertían en punzones o agujas, las astas en percutores o mangos. La madera, efímera en el registro arqueológico, era omnipresente: arcos, palos para cavar, utensilios de cocina. Entre los antiguos pueblo, las viviendas en los acantilados muestran una planificación arquitectónica notable. En el norte, los pueblos nómadas crearon herramientas y armas plegables para facilitar su transporte. En la meseta y en California se elaboraban intrincadas trampas para peces y redes a partir de fibras vegetales. La tecnología se adaptaba no solo al entorno, sino también a la cosmovisión. Un garrote de guerra podía estar tallado con marcas simbólicas, una cuna construida tanto para proteger como para enseñar. No eran solo herramientas, eran extensiones de la identidad y el espíritu. Protegerse de los elementos requería más que fuego. El tipi utilizado por los pueblos de las llanuras ejemplificaba la adaptabilidad, fácil de empacar, rápido de montar, cálido en invierno y fresco en verano. Sus solapas para el humo y su construcción en capas reflejaban generaciones de optimización. En el suroeste, las estructuras de adobe y las viviendas en los acantilados ofrecían aislamiento frente a los extremos del desierto. Los pueblos nómadas dependían de refugios de piel, estructuras de ramas jóvenes o chozas de matorrales. En el noroeste, las casas de tablones de cedro resistían la lluvia y conservaban el calor. La vestimenta también se adaptaba de manera similar: pieles de bisonte, pieles de conejo, fibras vegetales tejidas y, más tarde, telas obtenidas mediante trueque conformaban la ropa diaria. Las agujas de hueso y el hilo de tendón permitían costuras finas, trabajos con púas y, más tarde, el bordado con cuentas que adornaba las prendas con motivos culturales. Los recipientes variaban según la región: cestas tejidas de los apaches y opis, cajas de corteza de abedul de las tribus de los Grandes Lagos, parfleches de cuero crudo en las llanuras. Estos no eran meramente funcionales, sino también expresivos, portando símbolos de clan, significado espiritual y tradiciones estéticas. Cada objeto, ya fuera un mocasín, una vasija o un tocado, formaba parte de una cultura material más amplia que fusionaba la función con la identidad.
contaban historias no solo de utilidad, sino también del propio pueblo, resiliente, creativo y profundamente conectado con el mundo que moldeaban. A pesar de la imagen romántica de un nomadismo constante, la vida doméstica entre las naciones indígenas del oeste americano estaba profundamente arraigada al lugar y la estación. Los refugios variaban ampliamente según la geografía y el estilo de vida. Aunque el tipi móvil de las llanuras es icónico, era solo uno de muchos tipos de viviendas. En el suroeste, los Hopi y los Zuni construían viviendas de adobe con varias habitaciones, a menudo enclavadas en acantilados o mesetas. Más al norte, los Hidatsa y los Mandan construían casas de tierra semisubterráneas, cálidas y resistentes frente a los duros inviernos. Las tribus nómadas desarrollaron estructuras flexibles y duraderas, tipis de piel de búfalo, wikiaps hechos de ramas dobladas y maleza, y casas de tule cerca de los pantanos. Cada hogar se centraba en torno al fuego, un lugar de calor, comida, ceremonias y narración de historias. En el interior, el espacio se organizaba cuidadosamente. Las pieles para dormir se disponían por grupos familiares, las herramientas se colgaban o guardaban en bolsas tejidas y los objetos sagrados se colocaban con intención. El mantenimiento era comunitario y constante. Las pieles se volvían a estirar o reemplazar regularmente. El techo de paja se reparaba después de las tormentas y los hogares se mantenían limpios y activos. Justo fuera del área de vivienda, a menudo se encontraban espacios organizados para los desechos, la leña y los estantes de secado, evidencia de una gestión doméstica ordenada y eficiente. La vida familiar formaba la base de las sociedades indígenas, abarcando no solo los lazos de sangre, sino vastas y entretejidas redes de parentesco formadas a través de sistemas de clanes o mitades. Estos no eran simplemente etiquetas. Eran marcos vitales que determinaban los roles, guiaban las elecciones matrimoniales, aseguraban las líneas de herencia y establecían expectativas de conducta. La identidad de una persona no se anclaba solo en el individuo, sino en un linaje que se extendía tanto hacia atrás, hasta los antepasados, como hacia adelante, hasta los descendientes, siendo cada individuo un eslabón viviente en una cadena mayor. La crianza de los niños estaba integrada en el ritmo de la vida diaria, no como una actividad separada, sino como un proceso integrado. Los niños no eran vistos como cargas que había que manejar, sino como participantes plenos en la sociedad, con mentes y espíritus dignos de ser guiados. Se unían a los ancianos para recolectar raíces y bayas, aprendían a escuchar el susurro de los ciervos entre la maleza del bosque y observaban a los artesanos dar forma a puntas de flecha o tejer cestas. El aprendizaje no ocurría en aulas formales, sino en bosques, ríos, cocinas y casas de consejo. Las prácticas de salud eran holísticas, fundamentadas en el equilibrio espiritual, físico y ambiental. Aunque la evidencia arqueológica directa sobre la higiene es limitada, las tradiciones orales y las primeras observaciones europeas describen regímenes de salud sofisticados, baños diarios en arroyos, cuidadosa atención a la dieta y purificación con vapor en casas de sudor. El uso de plantas medicinales era extenso y se basaba en una profunda observación empírica: milenrama para las heridas, corteza de sauce para el dolor, salvia para la limpieza. Las redes de comercio abarcaban el continente, un testimonio de la ingeniosidad logística y la habilidad diplomática. Los bienes se movían a grandes distancias. Conchas de abulón del Pacífico llegaban hasta las grandes llanuras, obsidiana de las Rocosas llegaba al valle del Mississippi, cobre de los grandes lagos se comerciaba muy al sur. La ceremonia y la celebración eran centrales en la vida comunitaria. Las danzas estacionales se alineaban con las cosechas o los solsticios. Las búsquedas de visión marcaban despertares espirituales. Los ritos de paso, como la ceremonia del amanecer entre los apaches o el potlatch de los pueblos costeros, codificaban las transiciones y aseguraban la cohesión comunitaria. Estas ceremonias eran eventos multisensoriales llenos de tambores, cantos, banquetes y narraciones que reforzaban los lazos con la tierra, los antepasados y entre sí.
El arte estaba integrado en la vida cotidiana y en la práctica ceremonial. Los tipis no eran simplemente refugios, sino que estaban pintados con significados simbólicos. Las prendas llevaban intrincados bordados de cuentas que contaban historias o señalaban estatus. Las herramientas eran tanto prácticas como hermosas: pipas talladas con figuras de animales, cestas decoradas con motivos cosmológicos. La música, transmitida a través de la voz, el tambor y la flauta, era tanto memoria como medicina. Las canciones eran archivos, transmitidos de generación en generación, codificando historia, moralidad y conexión. El pensamiento simbólico y abstracto era profundo. Desde la geometría tejida de las alfombras navajo hasta la cosmología tallada de los tótems, los pueblos indígenas expresaban visiones del mundo complejas a través de la cultura material y la tradición oral. Existía el conflicto, pero también la diplomacia y mecanismos de resolución de disputas. Las incursiones, represalias y disputas territoriales eran reales, pero también lo eran los tratados de paz, las alianzas matrimoniales y las ceremonias de la pipa de la paz. Los consejos deliberaban con cuidado. Los ancianos actuaban como mediadores. El equilibrio siempre era el objetivo, nunca la dominación por sí misma. El cuidado del medio ambiente era fundamental. La tierra nunca fue una mercancía para explotar, sino un ser vivo y sagrado. Tribus como los Karuk y los Blackfeet utilizaban quemas controladas para gestionar bosques y pastizales, fomentando la biodiversidad y previniendo incendios forestales catastróficos. Los agricultores practicaban la siembra asociada de maíz, frijoles y calabaza, apoyándose mutuamente tanto en el suelo como en el sustento. La caza era selectiva, nunca desenfrenada. La cosecha excesiva no era considerada una ganancia, sino una deshonra. Para los pueblos originarios, la tierra era un pariente, no un recurso. Las enseñanzas espirituales reforzaban la humildad ante la naturaleza. El salmón no era solo alimento, eran ancestros que regresaban. El bisonte no era solo carne, era maestro, refugio y proveedor. Tales creencias fomentaban la moderación. Toma lo que necesitas, deja lo que sostiene. La tradición oral desempeñaba un papel central en la continuidad. En ausencia de alfabetos escritos, la historia vivía en la palabra hablada. Los ancianos recitaban historias de origen, sabiduría estacional, relatos morales y leyes tribales. Una sola historia podía enseñar astronomía, ética, botánica y humor al mismo tiempo. La memoria se perfeccionaba como una habilidad. Escuchar era un acto sagrado. Entonces, ¿qué hacían los pueblos originarios del oeste durante el día? Vivían vidas de conocimiento, gracia y propósito. Cazaban y recolectaban con precisión, cultivaban los campos con esmero. Construían herramientas, hogares y vestimentas moldeados por siglos de adaptación. Criaban a sus hijos con amor, risas y mentoría. Gobernaban por consenso, no por coerción. Cantaban sus historias y bailaban sus oraciones. Sanaban a través de ceremonias y el conocimiento de las plantas. Intercambiaban no solo bienes, sino también confianza y alianzas. Vivían en reciprocidad entre ellos, con la tierra, con el cosmos. Entender su legado no es idealizar el pasado, sino reconocer sistemas de sabiduría que perduran. En sus tradiciones yacen lecciones poderosas: adaptabilidad en vez de dominación, relación en vez de posesión y pertenencia en vez de propiedad.